Amén, 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 amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. El Señor nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a leer la Biblia. Vamos entonces a, a leer pues la lección de escuela sabática, ¿no? Guiarnos por nuestro folleto. Para esto nuestra hermana Mónica está compartiendo, ¿no? Ahí nos va a mostrar. Ahí está, hermanos. Muy bien, ya se ve, yo lo veo. Así que ahí está, hermanos, el título de nuestra lección. Hoy día, hermanos, es miércoles 26 de agosto. No olvidarse que miércoles la, el templo adventista en todo el mundo, los templos adventistas se abren, ¿no? Para poder ir a orar, pedir, hacer las consultas a Dios, ¿no? Encontrar soluciones a los problemas. El título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla, el perdón y la reafirmación del amor, ¿no? El perdón y la reafirmación del amor. Entonces, hermanos, ahora sí, a comentar qué es el perdón, qué cosa es reafirmación del amor, cómo es eso, hermanos. A ver, recordemos, ¿no? ¿Qué cosa es el perdón? Vamos a hablar ahora del perdón y qué cosa es reafirmación. Hablaremos también de reafirmación, dice, ¿de qué? Del amor, reafirmar el amor. Así que hermano, hermana, tú puedes preguntar, puedes comentar, empezando ya por el título, hermano. Prende tu micro, haz tus Hermano Justo, preguntas. Sí, por favor, hermana, hermano, participa. buenos días. Hermano, o sea, personalmente, el perdón a mí me costó entender qué cosa era, ¿no? El perdón no es reconciliación, el perdón es, en realidad el perdón a quien le favorece es a uno mismo. Cuando tú perdonas, es una forma de alcanzar el cielo, ¿no? Y siempre he escuchado, y muchos estamos equivocados, yo no lo perdono porque no lo merece. Y no, no, no sabemos, o sea, no saben que cuando perdonas tu corazón queda limpio, ¿no? Queda, queda listo para recibir las bendiciones. Está lleno de rencor, de ira. En realidad el perdón le ayuda a uno mismo, ¿no? Eso, hermano, aprendí. Gracias. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, equivocadamente podemos pensar así, ¿no? Yo no lo perdono porque no lo merece. De repente pensamos así, ¿no? Pero hemos estudiado en una de las lecciones, ¿no? Que ya pasó, de que a todos debemos perdonar, por más que no se arrepientan, nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? ¿No? Entonces, el por qué decía ahí, porque el Señor también nos perdonó, ¿no? O sea, ha dado su vida por nosotros, ¿no? Para que seamos perdonados, ¿no? Mm, por lo que Él ha hecho, por lo que el Señor me ha perdonado a mí, y yo debo perdonar, ¿no? Por lo que Él me ha perdonado a mí, y yo debo perdonar, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, a los que están crucificándolo, que no se merecían el perdón, ni nadie merecemos, porque, pero ¿qué dijo Jesús? No, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros también debemos tener ese mismo espíritu, ¿no? De perdonar. Y como dijo nuestra hermana, claramente, de que el perdón te va a sanar, te va a curar, te hace bien a ti mismo, ¿no? Porque si no perdonas, tienes un resentimiento, vas a estar con un cáncer espiritual que te va a matarte. Poco a poco te va a hacer sufrir y así. Nunca vas a encontrar paz si estás con algún resentimiento para alguien, por más que no se haya arrepentido y sigue mal o así, pero no debe haber perdón. Como dice el Señor, no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es así, la gente hace así, ¿no? Pero eso implica de que no, también no, o sea, no desear, ¿no? Que la persona se pierda,
sino que hay que orar por esa persona. Por eso dice, a los que te maldicen, tú bendícela. O sea, ora por los que te maldicen, ¿no? Y eso es lo que, eso parece extraño, pero esos son los principios para un cristiano en la vida cristiana, ¿no? O sea, eso es muy natural, como Dios hace con nosotros, ¿no? Dios Hermano, es amor. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? sí, hermano, bien ¿Se decía la puede acercar, hermana, hermanita? No sé, no lo sí, escucho ¿aló? tan bien o ¿Me estoy escuchan? mal yo. ¿Me escuchan? A ver, no sé, me parece que yo estoy mal, pero no le estoy escuchando tan bien. No sé si los demás me Ya. escuchan. A ver, los demás hermanos, yo lo escucho un Se poco escucha bajo. muy lejos. No sé Ajá, qué muy lejos. pasó, Sí, no sé sí. por qué se escucha así. Eh, bueno, no Ya. sé, hablo igual o no, si no se va a escuchar, entonces no. Sí, sí, y se está escuchando, hermana. Se logra escuchar, aunque no Sí, como debe ser, pero se escucha, sí. a ver si ahora se escucha mejor. Está mejor, Bueno, está mejor. hermanos, el perdón, lo que significa el perdón, es decidir dejar atrás el resentimiento y la necesidad de venganza por una ofensa, buscando liberar el corazón del dolor y recuperar la paz. No significa aprobar lo que ocurrió ni necesariamente olvidar, sino renunciar al rencor. A diferencia del perdón que ofrece Dios, el perdón que nosotros damos, mis hermanos, a veces no implica el olvido, porque nosotros tendemos a recordar. El tema es que ya no recordamos con resentimiento, con rabia o con deseos de venganza. A veces el deseo de venganza se traduce también en no desearle el bien al otro. Ojalá le vaya mal, ojalá, o sea, no necesariamente significa que yo le voy a hacer algo malo, sino que no le deseo el bien a a esa persona. Hay mucha gente que dice, eh, ¿quién soy yo para perdonar? Solo Dios perdona, pero Dios nos dice, anda y reconcíliate con tu hermano antes de venir delante de mí. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir y perdonar si es que nos han ofendido y pedir perdón si hemos ofendido nosotros. Eh, Conversaba la otra vez con una hermana que había tenido un malentendido con otra hermana y ella había conversado, le había explicado, se supone que habían hablado acerca del tema para solucionarlo y mi hermana me decía, yo le pedí perdón, pero la hermana no me quiere escuchar. Entonces yo le dije, haga el último intento, converse con ella, ¿cierto? Y pídale disculpas aunque usted sienta que no hizo nada, porque la hermana sentía que ella no había hecho nada. Debemos llegar a esa instancia, mi hermano. Pedro pregunta, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Y el Señor le dice que hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que sea necesario estar bien con otra persona, nosotros debemos hacerlo. Ahora, en el contexto del título que sale aquí, dice el perdón y la reafirmación. Nosotros cuando actuamos con perdón, nosotros reafirmamos que esa persona es digna también delante de Dios. Somos, a ver, una persona cuando no es perdonada se siente mal, se siente que, a ver, todos en algún momento a lo mejor hemos tenido algún problema. El tema es de que cuando somos reafirmados, cuando podemos solucionar el problema y estar bien, eh, y esta reafirmación se hace en el amor, ¿cierto? La persona puede ser restaurada. Por ejemplo, cuando en la iglesia se hacen esto de disciplinar, no es con el fin de que la persona sea borrada, o sea, se aleje de la iglesia, sino que esté dentro de la iglesia. Nosotros perdonamos el pecado, perdonamos, perdón, a la persona, a la situación, es Dios quien perdona los pecados, perdón, pero nosotros no tratamos con desaire a esa persona, sino que también la tratamos con amor cuando esta persona se arrepiente, porque eh, eso es lo que quiere el Señor.
Me estoy enredando un poquito, hermano. Sí, usted. Muy bien, muy bien, muy bien. Con vuestras participaciones, interesante, hermanos, ¿no? Sí, pues, hermanos, el asunto es de que, por ejemplo, yo estoy recordando aquí en la Biblia personajes, caso, por ejemplo, la mujer adúltera, ¿no es cierto? María, ¿no es cierto? Una mujer que, bueno, se prostituyó, digamos, ¿no? Bueno, pero ¿quién puede recordarle a ella como esa mujer, ¿no? Perdida, todo. Sí, vivió esa vida, todas esas cosas, ¿no? Pero lo vemos pues a María como una mujer excepcional, ¿no? Como una mujer santa, una mujer privilegiada, una mujer que amó al Señor Jesucristo, echó el perfume, ¿no? Lloró, y es una mujer que estuvo en comunión con Dios, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra y obedecía, ¿no? Raab de Jericó, ¿no es cierto? El pueblo que estaba condenado a la muerte, pero una mujer prostituta, ¿no es cierto?, que creyó en el Señor, ¿no? Entonces, de esa descendencia de Raab viene el Señor Jesucristo, ¿ah? Y no tiene vergüenza de escribirse en la Biblia que de por ahí viene el Señor Jesucristo, ¿no? Porque Raab llega a ser una mujer santa, ¿no es cierto? Entonces, eh, el asunto es ese, ¿no? De que cuando hay una comunión con Dios, cualquiera sea la persona que ha pecado, cualquiera sea su pecado, el propósito en aquí, como se está mencionando, hermanos, el perdón es importante, ¿no? Buscar que haya ese perdón y también y también se pueda reafirmarse, ¿no? En el amor, ¿no? Creo que la lección trata, hermanos, acerca de nosotros, de la iglesia, ¿no? De la iglesia en su conjunto. ¿Cómo estamos nosotros acá? Y vamos a ver el caso, ¿no? Justamente de lo que pasó en Corinto. Ustedes saben, recuerden, hermanos, que había muchos pecados de todo tipo, ¿no es cierto? Prácticamente como que toda la iglesia está mal, pero por ahí que se busca el perdón, o sea, y también la reafirmación del amor. El perdón y la reafirmación del amor. Vamos a entonces leer ahora Hermano, sí la justo. lección. Sí, por favor, hermana. Disculpe, bueno, espero que se escuche mejor. Eh, yo, bueno, recién me enredé un poquito, pero quiero compartirles algo. Dice que la reafirmación del amor significa demostrarle con hechos que sigue siendo una persona valiosa y querida, que no ha sido rechazada y que puede volver a sentirse parte de la comunidad. En el contexto, ¿cierto?, de Segunda de Corintios, lo que habíamos leído antes, dice, Pablo está enseñando que la disciplina tenía como objetivo llevar al arrepentimiento y después restaurar al hermano con amor. ¿Se acuerdan la persona que estaba viviendo o estaba compartiendo con la esposa estaba adulterando con la esposa, o sea, con la que había sido esposa de su papá? Entonces, había sido disciplinado, expulsado de la iglesia, pero eso era para su salvación, lo que había dicho Pablo, porque si él se arrepentía, iba a ser salvada su alma. Dice, entonces Pablo está enseñando que la disciplina tenía como objetivo llevar el arrepentimiento y después restaurar al hermano con amor, no mantenerlo en vergüenza o aislamiento. El mensaje es, reconocemos que hubo un error, pero si te has arrepentido, te perdonamos, te recibimos nuevamente y queremos ayudarte a seguir adelante con Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues la lección está tratando de este asunto, ¿no? De la iglesia y el problema que les. Pensemos en nuestras iglesias y los problemas que puedan haber o los pecados que puedan haber en nuestra propia iglesia y cómo solucionar eso, ¿no? Cómo se puede reafirmar, como dice ahí, reafirmación del amor. Bueno, vamos a leer entonces la lección de escuela sabática. ¿Qué dice? A ver, los comentarios, los textos bíblicos. A ver si hermana puede mostrarnos los. Muy bien.
Ahí, hermanos, dice, pues, no, en lugar, hermanos, en lugar de visitar a los corintios por segunda vez, recuerden, hermanos, que eh, había un plan, ¿no es cierto?, de estar allí, pero por algunas razones no fue Pablo, ¿no? Como se había dicho, ¿no? Pero habían razones, pues, realmente, ¿no? Para no ir. Entonces, en lugar de visitar a los corintios por segunda vez, Pablo, pues, tras regresar a Efeso, porque se fue a Efeso, envió lo que ha recibido el nombre de la carta severa. Entonces ahí se está hablando de una carta, la segunda carta, pues no, bueno, en este caso sería pues no la carta a los Corintios, en este caso será pues la primera carta, me imagino, ¿no? La que escribe, ¿no? Porque eso, ¿no? Y esa carta que se considera como la carta severa, una carta donde se dice las cosas como son, ¿no es cierto? Y entonces, pero la intención, hermanos, no era de destruir, no, sino era de salvar en sí, ¿no? Y allí en la carta, por muy severa que era la carta, entonces mostrar el amor. Vamos a ver los textos bíblicos para recordar. Ahí está, Segunda de Corintios 2, 3 y 4, ¿no? Vamos a ver qué dice ahí. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar. Repito, hermanos, a ver, tratemos de entender. Y esto mismo os escribí, o sea, él ha escrito, ¿no? Las cartas, primera y segunda. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue, ¿no? No tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar. Entonces, aquí hay un principio, hermanos, no sé si logramos entender, o sea, que cuando llegue, o sea, en este caso, me imagino Pablo a Corinto, entonces llegando, él pues no tenga tristeza, no tenga tristeza, porque la primera vez había tristeza también, ¿no? Porque había problemas y tantas cosas, que llegó porque había problemas también, ¿no? Entonces, por eso escribió la carta, ¿no? También para porque esa persona que destaca, ¿no? Un hermano de la iglesia está viviendo con su madrastra, está conviviendo o teniendo relación sexual, está fornicando, pues no, fornicando, ya. Entonces, y la iglesia en su conjunto, pues estaba mal porque no corregía, entonces se consideraban tolerantes y ese es un error terrible, ¿no? Tolerantes, Claro. entonces como si fuera una Ajá. bonita iglesia por tolerar Estará, esas. hermano Justo, ¿habrá Sí, sí, llegado o no ha llegado Pablo? Porque sus planes son eso, ¿no? Cuando llegue yo, cuando esté frente a frente, no quiero pasar una tristeza ni nada, porque ahora le estoy, ¿no? Anticipando, pero ¿ha llegado o no ha llegado, hermano? Así ya avanzando, ¿no? claro, en realidad pues no llegó y entonces no fue, ¿no? Porque iba a haber más tristeza, ¿no? Porque todavía por informes de Tito, me parece que es, que fue, él sí fue, entonces le avisó de que todavía, ¿no? Los problemas continuaban, pero estaba en un proceso de solucionarse. Y mientras tanto, pues, no fue, pues, Pablo, ¿no? Entonces, él quería ir a la iglesia para gozarse, porque ir otra vez a llamar la atención y corregir, entonces más tristeza va a haber. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos, ¿no? De quienes me debía gozar. O sea, hermanos que debían arrepentirse y haya gozo, cuando hay arrepentimiento hay gozo, fiesta hay. Entonces, ahora que vaya, no era el tiempo pues adecuado, pero había un proceso, estaban en proceso de hacer estaban disciplinando y todo, ¿no? Todos los hermanos, a este hermano, ¿no? Fornicario y otros tipos de pecados seguramente había. Entonces por eso retardó su viaje, ¿no? Confiando, dice ahí,
en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. O sea que el gozo de Pablo también es el gozo de todos los hermanos de Corinto. O sea, aplicándolo a nuestra realidad, hermanos, que cuando hay un hermanito que está en problemas, de repente de pecado o algo así, hermanos, la iglesia va a sufrir todos van a sufrir ese. Es como que una heridita tienes en el cuerpo, ¿m? Una heridita pequeñita de repente, pero siente todo el cuerpo. Entonces, de eso está hablando, ¿no? Que sufre cualquier pecadito que hay dentro de la iglesia, sufre toda la iglesia, ¿no? Y entonces, pero cuando se soluciona todo el problema, hay gozo de toda la iglesia se goza. Cuando el cuerpo está sano, entonces hay gozo, ¿no? Haces de todo, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, de eso está tratando, ¿no? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice, ¿no? Con muchas lágrimas. Entonces, ahí está la carta, hermanos, esta carta que escribió, ¿no? Lo ha escrito, ¿no? Dice, porque por la mucha tribulación, había mucha tribulación en Pablo y también pues la iglesia, ¿no? Y angustia también, ¿no? En el corazón de Pablo, nos tenía tribulación y angustia, claro, está preocupado ahora cómo se va a solucionar el problema en la iglesia y este problema, ¿ah? O un hermanito, alguien, algún problema, ¿no? Entonces, la iglesia no está bien, hay tribulación y angustia en el corazón. Y entonces escribe la carta con muchas lágrimas, por eso, ¿no? Para solucionar ese problema. No para que fueses contristados, o sea que en este caso para que se pongan tristes en sí, no, o sea, el objetivo no es ya pues desterrarlos, destruirlos, no, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. O sea, la carta que escribió llamando la atención, disciplinen a ese hermano, ¿no? Que es fornicario. ¿Cómo se van a estar ustedes ahí congratulando de que son tolerantes y que aceptan a todo, todas cosas? ¿Cómo puede ser eso? Les ha llamado la atención a todos. Entonces, entonces ahí, ¿no? Ha escrito ese llamado de atención porque tiene grande amor. El que tiene amor busca la solución de los problemas. No ahí está gozándose de que hay pecado en la iglesia y le parece una broma y hacen, no sé, pero eso es, a eso llama la atención pues el apóstol Pablo. La iglesia no tiene que haber ni un pecadito, ¿no? Si se está viendo eso va a generar problema, toda la iglesia va a sentir ese problema, ¿no? Entonces hay que buscar la solución de ese problema, ¿no? Ni un pecadito pequeñito debería haber, porque ese pecadito pequeño, por más que esté escondido como el pecado de Acán, hace de que el Señor ya no pueda acompañar a ese pueblo, a esa iglesia, ya no acompaña. Por eso el pueblo de Israel está en la batalla perdió, pero no, nadie sabía por qué. Pero ¿por qué, Señor, hemos perdido? Se han escapado y han muerto algunos israelitas. Es que ustedes se han alejado, pero ¿dónde? ¿Cómo? Es que había un pecado escondido ahí de Acán. Lo que yo he dicho no han hecho lo contrario. Ah, y entonces, y nadie, ni tampoco confesaba el hermano, ¿no? Su pecado, ¿no? Acá no confesaba. Hasta que han tenido que realmente, pues, hacer una reunión de todos, oye, a Josué, imagínense, hermanos, ¿no? Llorando y todo, ¿no? Y ahora nos van a destruir todo el mundo porque ya van a saber que ya hemos fracasado, hemos perdido, ¿no? Entonces, Señor, ¿por qué? Es que hay pecado, pues hay pecado en la iglesia. Pero ¿dónde está el pecado? ¿Cómo? Y entonces, hasta que encontraron el pecado, Acán, no se arrepintió, pues realmente, no como debía ser, pero Dios juzgó esto, a Acán, todo su entorno, su familia, eso el juicio, no tampoco en este caso Josué, sino, y entonces otra vez ahí está, otra vez la paz, el gozo y la victoria también, ¿no? Para vencer. Entonces recién venció así, la iglesia va a vencer si es que va a desterrar pecados, por más que estén escondidos, eso impide que la iglesia avance, pues no, hermanos. Entonces, de eso se trata, ¿no? En el fondo, la carta que era, pues,
una carta, ¿no? Parecía, ¿no? Una carta am, que lleva a la tristeza, a contristar, ¿no? Esa carta que parecía, pues, ¿cómo diríamos? Incómoda, no sé, pero, hermanos, ahí está. Vamos a ver 2 Corintios 7:8, ¿qué dice? Porque aunque os contristé con la carta, ahí está, hermanos, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice, ¿no? Entonces, Pablo también estaba triste, por lo que les ha llamado la atención, porque cuando tú llamas la atención te sientes triste. A veces al hijo de repente le llamas la atención duramente, ¿no? Porque te sentiste pues mal, ¿no? Pero no es porque no le ames a tu hijo, sino porque le amas, ¿no? Y hasta lloras, ¿no? Porque tú sabes que has actuado de repente así duramente, no sé, pero no porque no le ames, no, estás corrigiendo, no quieres que haya ese problema, ¿no? En tu hijo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice, ¿no? Aunque entonces lo lamenté, lo lamentaba hasta lo que había escrito, ¿no? Decía, guau, generó pues tristeza en todo Corinto, en toda la iglesia de Corinto. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, les ha puesto triste por un tiempo, pero después se ha solucionado el problema, pues hermanos, eso sabemos. 2 Corintios 7:12 dice, así que aunque os escribí, dice, no fue por causa del que cometió el agravio, dice, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, ¿qué es lo que busca Pablo, hermanos? Pablo lo que está buscando es que toda la iglesia, el 100% de la iglesia, esté pues, ¿no? Consagrado a Dios, preparado, ¿no? Para la salvación, para la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Que esté así la iglesia, ¿no? Como debe estar. Entonces, eso es lo que está mencionando, no solamente por la persona que cometió pecado y por el que padeció también el pecado. Bueno, ¿cuántos pecados habría, no? Bueno, eso es importante, hermanos, ¿no? Que la iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios, o el cuerpo también, ¿no? Jesús es la cabeza, eso no olvidar. Continuamos, hermanos, a ver qué dice ahí la lección. Hay que leer otra vez aquí, 2 Corintios, capítulo 7, 5 al 13. La pregunta que ahora sí hay que contestar, ¿cuál fue el resultado de lo que le escribió, lo que les escribió? Dice el resultado de esto, de lo que ha escrito la carta, ¿no? Y la reacción de Pablo ante ese resultado. ¿Cómo reacciona Pablo, no? Mm. A ver, vamos a ver. La carta se escribió. ¿Qué resultado tuvo? Vamos a ver. Y cómo se sintió Pablo finalmente. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice, ¿no? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice. Claro, tendría sus preocupaciones, ¿no, Pablo? Sino que en todo fuimos atribulados. Mira, ahí en Macedonia estaba también atribulado Pablo, estaba con tristeza. No, de fuera, no, afuera había conflictos, no, ahí en Macedonia. De dentro también había temores, no, temores cuando hay problemas dentro de la iglesia. Pero Dios que consuela a los humildes, y esto es importante, ¿no? Que Dios es el que consuela, el consuelo viene de Dios. Y pero ¿para quiénes, hermanos? Para los humildes. ¿Qué es humilde? Esta palabra es clave, hermanos, la humildad, porque Dios solamente está con los humildes, no está con otra persona que no sea humilde. Dios está con el humilde, así dice, ¿no? Yo habito, vivo con el humilde, en el corazón del humilde. Pero Dios que consuela a los humildes, está afirmando aquí, nos consoló con la venida de Tito. Entonces ahí Pablo, que estaba triste, es consolado cuando Tito viene, pues, ¿no? De Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué ha pasado con la carta que había escrito Pablo? Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, dice, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de aquella carta,
dice, ¿no? Aunque por algún tiempo os contristó. O sea, ¿qué ha hecho la carta, hermanos? Por un tiempo les ha puesto tristes, ¿no? Estaban muy tristes, contristados, ¿no? Pero, hermanos, la carta que ha hecho, hermanos, como dice allí, ha solucionado el problema o estaba en proceso de solución, pues. Eso se entera a través de Tito, porque él le avisa, ¿no? ¿No? Porque ellos lloraban también y querían verlo también a Pablo otra vez, ¿no? Porque realmente reconocían que Pablo no estaba equivocado al llamarles la atención, sino realmente pues que por amor les había llamado la atención. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, dice, mira, ahora viene el gozo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, Ajá. sino porque fuisteis contristados para O sea, arrepentimiento. mi hermano, la carta no les cayó bien a los corintios, ¿no? O sea, por un Inicialmente, tiempo. O sea, les dolió y me imagino hasta causó divisiones, ¿no? Algunos que decían seguro, no tiene razón Pablo, pero también otros decían, no, ¿cómo? Si este hermano es bueno, es alegre, ¿cómo va a estar separado? O sea, no siempre todos 100% del grupo habrán aceptado entonces. Ahora podemos imaginarnos lo que pasa a ver, en mi iglesia que suceda eso, y siempre no va, yo sacándome cuenta, pues, pienso que siempre va a haber así, ¿no? Que aceptan otros y otros no. Y eso es lo que habrá causado, pues, en todo caso, hermano. Eso, qué lindo, ¿no? claro, pero aquí la solución se dio, ¿no? Que todos, no todos los corintios, toda la iglesia, pues se dieron cuenta de que realmente era muy buena la carta, aunque les ha puesto tristes y todo, habrá habido no, toda forma de reacción, ¿no? De la hermandad, pero al final entendieron de que realmente pues este era correcto ese llamado de atención para todos, ¿no? No solamente para aquel que estaba cometiendo pecado, ¿no? Bueno, ahí dice, ¿no? Fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces, cuando se llama la atención, hermanos, hay dos cosas, ¿no? Uno que reconoce su error, dice, y se arrepiente, ¿no? Si tienes mucha razón, perdóname, por favor. Entonces te ha llevado al arrepentimiento. Pero por otra parte, eso mismo podría suceder con la persona, o la persona podría reaccionar de otra forma, poder decir, pero ¿a qué te metes en mi vida? Yo sé lo que tengo que hacer, así que tú no te metas en mi vida. Entonces la carta, o digo, el llamado de atención hace que la persona reaccione, ¿no? Así, ¿no? Y hay dos cosas siempre, ¿no? En el caso nuestro también, si alguien nos llama la atención, o bien nos humillamos, reconocemos, porque puede ser verdad lo que nos está diciendo, y decir, gracias porque me está llamando la atención, ¿no? Si tienes mucha razón, pido perdón y todo, ¿no? Entonces, pero la otra forma de reacción es de que uno pues diga, no, no te metas en mi vida, yo sabré lo que hago, que esto, aquello, ¿no? Entonces se revela, pues, entonces hay siempre, no, uno u otra reacción, ¿no? Siempre va a haber así, ¿no? Y dice aquí, hermanos, porque habéis sido contristados según Dios. Entonces, esa ponerse triste en este caso con la carta, ¿no? Eso era venido de Dios, pues hermanos, porque cuando viene de Dios, realmente pues te lleva realmente a un arrepentimiento, ¿no? Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que no se perdió, pues los hermanos que fueron descubiertos, no así, en su pecado, bueno, se les llamó la atención, la iglesia disciplinó, pero pues, siguiendo un proceso, hermanos, no es un asunto de así disciplinar por disciplinar, no. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ahí está, hermanos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿no? Pero la tristeza del mundo produce, dice, muerte.
pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte, ¿no? Claro, en este caso, ¿qué tristeza del mundo, diríamos, produce la muerte? Probablemente también, pues, no, en Judas, pensemos en Judas, ¿no? La tristeza que él tuvo, ¿no es cierto? Eh, Le produjo pues la muerte, ¿no? O sea, esto es que en el mundo oh, te pueden llamar la atención y todo, pero cuando no te lleva al arrepentimiento, no te arrepientes, entonces más te condena, pues, ¿no? Y te lleva a la muerte y a la perdición, ¿no? Entonces siempre hay dos cosas, ¿no? Frente a un llamado de atención, no, dos cosas. O bien te arrepientes, te humillas, te arrepientes, o bien te rebelas y sigues, ¿no? Tu camino. Bueno, tenemos libre albedrío, ¿no? Todo ser humano. Hasta los ángeles tienen libre albedrío. Bueno, el 11 dice, ¿por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, ¿no? Pues según Dios, ¿no? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Esto es lo que decía Raúl, ¿no? ¿Qué cosa produjo eso, no? Justo cuando se enteran, ¿no? Allí, tristeza, bueno, a ver, vamos a ver aquí, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, o sea, las defensas, ¿no? Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, ¿no? Qué celo y qué vindicación, ¿no? Han reaccionado, pues, los hermanos, ¿no? Por un lado o por otro lado, pero lo que sí vemos que el gozo viene porque todos, me imagino, pues ellos han ido por el camino de la humillación y del arrepentimiento, ¿no? Para salvarse. Y hay gozo, pues, hermanos. No, aquí no creo que alguien se haya revelado ya. En todo os habéis mostrado limpios, ahí está, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que se solucionó el problema, pues no. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Cuál es la solicitud de Pablo para la iglesia de Corinto? Que estén preparados para vivir eternamente con Dios. Pues es lo que nosotros tenemos que hacer eso con nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestro deseo, no? De que todo esté funcionando bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todos estemos pues, juntos cuando venga el Señor Jesús, nadie se pierda, pues, ¿no? De la iglesia, nadie. Entonces nos preocupamos por todos, no dejamos pasar a nadie, no, o sea que no nos olvidamos de nadie. Por eso la iglesia debe estar organizada, ¿no? A través de grupos pequeños, parejas misioneras, y nadie tiene que perderse, nadie, ¿no? Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, dice, ¿no? Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, Tito feliz porque se solucionó el problema, ¿no? De Corinto, y eso vino a avisar pues a Pablo, ¿no? Ahí en Macedonia, y estaba feliz, ¿no? Esa consolación que vino de Dios realmente, ¿no? Y había gozo, no solamente con la iglesia, el gozo de la iglesia también causa gozo en Tito, gozo en Pablo también, pues, así que todos nos gozamos, pues, ¿no? Y ahora nosotros que escuchamos todos, ¿cómo no nos vamos a sentir felices que ha sucedido eso? No nos alegramos. Continuamos entonces, hermanos, para responder la pregunta. Había una pregunta ahí, si alguien puede responder, recalcar, tal vez, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de lo que les escribió y la reacción de Pablo ante ese resultado? ¿Alguien quisiera confirmar lo que habíamos comentado y todo ya? Decir cuál es el resultado de esa carta, ¿no? Que les llevó a la tristeza. Y también la reacción, cómo reaccionó Pablo al enterarse con Tito, ¿no? Eso es lo que acabamos de leer, del resultado que causó la carta. Si alguien quiere confirmar, pues puede mencionarlo, ¿no? Porque ahí lo que estamos viendo es de que hubo gozo. La carta hizo bien y hubo gozo, no solamente en Pablo y Tito, sino porque toda la iglesia estaba gozosa, ¿no? Arreglaron el problema. Y ahí está el comentario.
Pablo y Tito se reunieron más tarde en Macedonia y está donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que varias palabras habían dado resultado positivo. Ahí está, hermanos, ¿no? Lo que llenó de alegría el corazón del apóstol, ¿no? Si algunos en Corinto se habían posicionado, ¿no? Antes en contra de Pablo, porque también pues habían hermanos que, como dijo Raúl así, reaccionaron, pues incluso con el mismo Pablo, ¿no? Reaccionaron de diferentes maneras contra Pablo, ¿no? Ahora la iglesia, ¿no? Se ponía, dice, de su lado, ahora estaba del lado, ¿no? Se dan cuenta que Pablo no les odiaba, no quería, que quería su mal, no, sino que realmente quería su bien. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes, hermanos. A ver, nuestros pastores a veces nos pueden llamar la atención, decir una y otra cosa, y hay que comprender, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? Y los líderes de iglesia también. Y entonces aquí nos dice cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Se sintió gozoso Pablo, Tito, porque la iglesia arregló sus problemas, ¿no? Y eso debemos hacer nosotros, y los líderes también se van a sentir felices y contentos de que la iglesia esté marchando, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Como miembros de la iglesia podemos facilitarles mucho su trabajo, dice, ¿no? Claro, hay que apoyar también, pues están preocupados por hacer que la iglesia funcione bien, ¿no? Y si nosotros vamos a estar ahí oponiéndonos, criticando, es verdad, como humano, nuestro pastor puede tener errores, defectos, pero hay que ayudarle a salir también de todo eso, apoyándole, pues no criticando y chismeando y peor, hacemos que obstáculo, ¿no? En el avance de la iglesia. Entonces, de eso está hablando aquí, ¿no? ¿Cómo se solucionó el problema? No, gracias a Dios. Lee 2 2 5 al 11. ¿Cuál es la idea central aquí? Y ahora vamos a ver la idea central, hermanos. Me parece que estamos así justamente concentrándonos en eso. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es así, hermanos. Un líder, ¿no es cierto? De repente ve que algo está mal pues o está, bueno, en este caso, hermanos, la tristeza, como dice Pablo, estaba triste, pero esa tristeza, ¿no? Ah, no era pues para él solo, para el líder, ¿no? Para Pablo, sino para todos, pues, ¿no? Porque es un cuerpo, ¿no? Esto, hermanos, hay que entender la unidad. Esto es muy importante, hermanos, la unidad. Hay algunos comentarios que yo estoy leyendo, hermanos, de espíritu de profecía. No, en el espíritu de profecía a veces yo veía que hay algunos textos bíblicos que se pueden mal utilizar. Y hay comentarios que están escritos ahí en el espíritu de profecía que aclaran, ¿no? Las cosas como debe ser, ¿no? Entonces, pero hay hermanos de repente que agarran el espíritu de profecía para decir cosas que en el fondo no dicen, pues, ¿no? Entonces hay que profundizar siempre en eso, ¿no? Y siempre guiarse por lo que es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que yo estaba viendo, ¿no? Y seguramente si hay tiempo vamos a verlo ese asunto, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Voy a continuar. Dice aquí, ¿no? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces aquí, hermanos, no solamente pues el problema de fornicación que había, por ejemplo, ahí en la iglesia, no, era ya público eso, pues, y toda la iglesia ahí no arreglaba ese problema, sino todos así como que eran tolerantes, se sentían felices de que ya pues aceptaban eso, ¿no? Pero el Pablo les llamó la atención no solamente a la persona que estaba cometiendo pecado, sino a toda la iglesia, ¿no? Que estaban completamente mal todos. ¿Cómo no había uno siquiera que puede decir que está mal ese hermano, ¿no? Entonces, pues fue dura la carta, pues, ¿no? Que se bote a ese hermano, que se saque, ¿no? ¿Cómo puede estar ahí? Es como una manzana podrida, lo va a contaminar a todos. Y todos están podridos prácticamente, pues, hermanos, ya contaminados. No había uno siquiera que pueda estar ahí, decir, ¿no? Que está mal, hay que solucionar.
le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces todos comprendieron, entonces todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Que sí era un problema, entonces ya pues, no, todos unánimes, ¿no? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que pasó es que el hermano se arrepintió seguramente pues de su pecado, fue disciplinado y estaría muy triste pues porque toda la iglesia decía, pues está mal, pues hermano, ¿no? Porque, y entonces él parece que se arrepintió y entonces ahí está pidiendo, ¿no? Pablo también, hay que perdonarle, pues hay que perdonarle, ¿no? ¿Quién no se equivoca, hermanos? Tú te equivocas, yo me equivoco, todos nos equivocamos y podemos, nos pueden llamar la atención, nos pueden disciplinar también, pero hermanos, si nos arrepentimos, pues también hay que perdonar, pues todos hay que perdonar, no hay que estar, bueno, sí, 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 pero claro, se da señales también del arrepentimiento y lógicamente toda la iglesia perdona. Por lo cual os ruego, dice, que confirméis el amor para con él. Ahí está el título de nuestra lección de hoy día. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces ahí no se confirma que se le ama, ¿no? Porque es verdad, ha pecado, ha estado mal, pero se ha arrepentido y ahora está que se confirma otra vez, no en la iglesia. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces ahí está, es como una prueba, ¿no? Que se nos pone a nosotros. Está bien, también hemos llamado la atención de repente, pero ahora que se ha arrepentido, entonces también perdona, pues perdona, ¿no? Y así como también se llama la atención, hay que saber perdonar, pues no, hermanos. Y hay que confirmar en el amor a Dios, olvidarse, ¿no? Del pecado que ha podido suceder. Y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también perdono, dice, porque también yo lo que he perdonado, dice, o sea, él le ha perdonado también, dice, si algo he perdonado dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo a la vista del Señor. Claro, porque ellos han visto que se corrigió el hermano, entonces Pablo también pues perdona, ¿no? Esto, de acuerdo a la presencia de Cristo en Cristo, no es un asunto, hermanos, de decisión humana o administrativa, ¿no? De la iglesia, de repente, sino es en base a lo que el Señor Jesús está presente ahí, de acuerdo a su palabra. Porque, hermanos, justamente aquí es donde va a entrar algo importante, hermanos, ¿no? De que la administración incluso de la iglesia y toda o sea, la iglesia separada de Cristo, puede equivocarse, pues, hermanos. Eso es muy importante, hermanos. Porque hay un texto bíblico, hermanos, que dice que lo que ate en la iglesia, lo que haga, ya pues, eso también en el cielo se va a atar o bien se va a desatar. Lo que en la iglesia, a veces eso se malentiende. Y entonces se puede pensar que ya lo que la iglesia ha determinado, la junta de iglesia o todo eso ya está, pero se puede equivocar, pues toda la junta de iglesia y toda la iglesia, la iglesia digo, cuando se separa de Cristo. Y una realidad, hermanos, de la iglesia que se separa de Cristo, justamente es la que hoy se dice, pues, la iglesia católica, apostólica, romana, ¿no? Entonces, era la iglesia del Señor, pues, ¿no? Pero es la iglesia de Dios. Entonces, ahora, eh, ellos, por ejemplo, ellos lo que dicen, ¿no? Por más equivocado que esté, ya por decir, te condenan a la pena de muerte, ¿no? La iglesia católica, apostólica romana, eso es lo que hizo, ya te condenan, es un hereje, ya, y te condenan a la pena de muerte, como quemaban a los cristianos y así, no mataban, no. O de repente las indulgencias, para que te perdonen, tenés que pagar dinero o dar tu casa o lo que sea, ¿no? Eso es lo que han hecho. Entonces, esos son, ¿no? ¿Cómo diríamos? Leyes que el Papa y toda la organización que tiene ahí la iglesia, bueno, que era la iglesia, ¿no? Entonces, separado de Cristo,
Entonces ellos se tienen que aceptar, sí o sí, lo que diga el Papa, porque más o menos se hace ver que lo que diga la iglesia, en el cielo también lo van a aprobar, pero eso es totalmente falso, completamente falso, pues hermanos. Eso a veces uno no entiende bien eso, ¿no? Y está bien. La iglesia, la definición de iglesia es que el fundador de la iglesia es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y si se separa de Cristo la iglesia, ¿no? A eso le llama pues que se está prostituyendo, está fornicando también. ¿Por qué? Porque ahora ya Cristo no está allí, porque separados de mí, dice el Señor, que nada podéis hacer, y justamente pues no se convierte en Babilonia. Por eso dice Babilonia, o sea, la iglesia cristiana se convirtió en Babilonia, la madre de las rameras, la madre de las rameras, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, entender, ¿no? Porque ahí puede haber un conflicto en que la administración, hasta la junta de iglesia, ¿no? La iglesia, pero de repente toda la iglesia en la cual está, de repente está separado de Cristo y toma sus decisiones y no han parado en base a la palabra del Señor, no como dice la cabeza que es Cristo, entonces la iglesia toma sus decisiones, ¿no? Y dice, no, aquí la iglesia tiene autoridad para atar o desatar y en el cielo lo aprueban. No, pues no es así, no es así, no es así. Esto, hermanos, estoy meditando bastante. Entonces, imagínense una persona, un hermano o una hermana que dice, ¿no? A su hijo le dice, ¿no? Te vas a comportar bien. Si no te comportas bien, mire, yo voy a pedirle a Dios de que te mate, hermanos. Y se supone que este hermano o hermana, no, bueno, no es que se supone, sino que se ve, hermanos, es supuestamente consagrado, conoce todo el espíritu de profecía, practica supuestamente toda la alimentación, ¿no? Vegetariana, todo eso, o sea, realmente pues, y ora desde las 3 de la mañana, bueno, no sé, se amanece orando también, pero imagínate que en lo que te está diciéndole a su hijo, hijo, si no te comportas, yo le voy a pedir a Dios que te quite la vida. Entonces, ¿eso va a aprobar Dios? O en su oración ahí, cuando está, ¿no es cierto? Está haciendo, por favor, este hermano está mal, Señor, mátalo. ¿Creen que Dios está ahí, hermanos, por más que está orando toda la noche? Ese es el gran problema, pues, hermanos. El gran problema, ¿no? Que a veces la iglesia se puede, o sea, separado de Cristo, la iglesia, ¿no? Separado de Cristo, entonces se pervierte. Es lo que es pues, hoy en día la iglesia romana, ¿no? ¿No? La iglesia papal, ¿no? Es lo que hace las cosas, ¿no? Separado al Señor, da sus dogmas, creo que le llaman, sus principios y aceptan así, pues, ¿no? Lo consideran, ¿no? Prácticamente al Papa, de acuerdo a sus escritos, ¿no? Que es Dios en esta tierra, ¿no? Y más que Dios está porque puede cambiar los mandamientos. Ahí está, pues, el sábado lo ha cambiado al domingo. Entonces cree que tiene autoridad para todo, para quitar la vida a quien sea. Entonces creen eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer iglesia eso, hermanos? Ya está separado de Cristo. Era iglesia, ¿no? Eso es lo importante, hermanos, que yo he estado meditando en los comentarios de Espíritu y Profecía, aclarar ese asunto, ¿no? Muchos usan textos del Espíritu de Profecía y lo interpretan mal y lo hacen o sea, llegan a contradecir a la Biblia. Ese es el problema grave, hermanos. Pero voy a terminar, hermanos, de leer. Hay algunos pasajes en el cual eso lleva a reflexión, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja, dice, a alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí, hermanos, es Satanás el que hace esas cosas, pues miren cómo la iglesia cristiana se convirtió pues en la gran Babilonia, la madre de las rameras, ¿no? O sea, se separó de Dios. Satanás es lo que hace eso, ¿no? Entonces aquí, por eso también el mandamiento importante, hermanos, como dice, tenemos un solo Dios a quien debemos amarlo con toda nuestra mente, corazón, alma, espíritu, todo, todo, con nuestras fuerzas, todo, tenemos un Dios. Amar a Dios, ese es el principio muy importante. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo, pero eso se aclaró, porque muchos podemos entender mal ese segundo principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si yo soy un pecador, entonces
dentro de la iglesia con hermano un pecador, entonces voy a querer que mi prójimo también, mi hermano, sea un pecador como yo, pues. Entonces, si me dice que ame como yo quiero que me amen, a mí me gusta que me amen de repente así pervertidamente, entonces estaría mal. Por eso dice un nuevo mandamiento os doy. Este es ese amor a tu prójimo tienes que amar así como yo les he amado, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí se entiende claramente, porque se malinterpreta a veces algunos textos bíblicos o como estaba mencionando también el espíritu de profecía, ¿no? Entonces aquí dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces estoy hablando de las maquinaciones de Satanás, cómo nos puede desviar, pensar de que nosotros, la iglesia, bueno, y estamos separados, no nos estamos equivocando, pero nos podemos estar equivocando como lo que ha sucedido así históricamente y actualmente vivimos en esa lucha que el diablo se ha apoderado, pues, ¿no? Así de la iglesia, metiéndose, no paganizando, ¿no? O sea, romanizando, ¿no? Pero ha quedado pues un remanente. Imagínense, hermanos, también el pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo judío, igual también pues se ha paganizado, pues, o sea, ¿por qué? Por las tradiciones y costumbres o tradiciones, ¿no? Sus tradiciones que ellos, en lugar de los mandamientos de Dios, lo cambiaron con sus tradiciones, con su pensamiento, con su filosofía. Y pero ¿cómo es Dios? Entonces es tan justo que ha dejado de lado a este pueblo de Israel, a este pueblo judío, y ha formado la iglesia, ¿no? Y esa iglesia ahora es el pueblo de Israel, ese pueblo, la iglesia ahora es el pueblo judío, ahora, ese es su pueblo de Dios ahora, ¿no? No es que sus planes de Dios ha desechado sus promesas al pueblo de Israel, judío, sino que simplemente los ha cortado como la raíz, ahí está. Todas las promesas se cumplen, lo que ha hecho al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero ahora nosotros somos ramas injertadas en este pueblo, no somos ahora los israelitas nuevos, los judíos nuevos, es la iglesia, es el pueblo, Dios tiene simplemente un solo pueblo, pues entonces, hermanos, la iglesia hay que entender, hermanos, de que las decisiones, las disciplinas que se hacen, tienen que estar a la luz, en base a Cristo. Por eso dice aquí, bueno, ya, recalca a Cristo, hermanos, ¿no? Recalca a Cristo, ahí dice, ¿no? Ahí, si algo he perdonado por vosotros, lo he perdonado en presencia de Cristo, dice. Siempre la cabeza tiene que estar en toda decisión que la iglesia toma. No, no puede ser criterio del pastor o de alguien, ¿no? Que es iluminado. No, 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 no. Sino en base a todo lo que dice la palabra del Señor, la Biblia. Y el Espíritu Santo justamente ahí está para hacernos entender lo que dice el Señor, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos. Entonces, ahí hemos leído ese texto bíblico para responder la pregunta, ¿cuál es la idea central aquí? Entonces, hermanos, la idea central aquí, no sé si alguien quiere decir respecto a esos textos. O si no, lo leemos aquí ya la respuesta. Dice, este pasaje tiene, este pasaje tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica. Eso es lo que estamos recalcando, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Los eruditos debaten si el ofensor aquí es el hombre incestuoso, el fornicario, ¿no? Que estamos hablando, como dice ahí primera, que ya lo hemos estudiado, u otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente, desconsiderado con ellos en sus decisiones de viaje. Por ejemplo, también podría ser que allí habían hermanos que lo veían a Pablo pues como una persona que también no era pues de repente un verdadero líder del pueblo de Dios, ¿no? Que era inconsistente, desconsiderado de repente porque les llamó la atención. Entonces, los que estudiosos de la Biblia dicen, no, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué problemas había? Habían muchos problemas, así que no vamos a particularizar el problema de Corinto, el pecado de Corinto con el fornicario nada más, sino habían muchos otros. Todos los problemas se solucionaron, por eso hay gozo. Y si no se solucionan todos los problemas, hermanos, pues no hay gozo. Entonces, por más que sea un pecadito pequeño, es como una espinita te entró al cuerpo, siente todos, hasta la cabeza siente, ¿no?
Entonces, Mire, no. Jesús, Sí, hermano, por favor, participe. mire, justo, mire, yo tuve una experiencia muy, muy mala en mi iglesia adventista del séptimo día, que doy gracias al Señor, todavía perseveramos en el camino. Fui acusado injustamente, en Vallenar fue, yo siendo anciano de iglesia, todo, y fui acusado injustamente y, y me quitaron los púlpitos. Y a mí me dolió mucho, 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 mucho quitarme los púlpitos, porque el Señor me dio ese don de predicar y siempre lo he cuidado. Y afectó a mi familia y a mis hijos. Más de la mitad de la iglesia no me hablaban a mí ni a mi familia y todo. Fue horrendo lo que nos pasó. Pero siempre mi esposa le decía a mis hijos que estaban más pequeñitos que no era la tía la que estaba mal, sino que era Satanás, que el enemigo de nosotros no eran mis hermanos, sino que el diablo mismo se había ido en contra de nuestra vida como familia. Y yo tuve 2 meses sin ir a la iglesia, pero aquí hay algo importante. Mi familia iba, mi esposa, mis hijos iban a la iglesia, pero yo dejé de ir no porque estaba retirándome de la iglesia, porque yo quería tener una comunión más directa con el Señor. Y ahí aprendí a tomar la Biblia y el Espíritu y la profecía, y en esos 2 meses me fortalecí espiritualmente, pero totalmente. Y tomé la decisión de ir a la iglesia, ¿cierto? Porque a mí cuando bueno, aquí está la mano de Dios. Cuando yo me tocó justo predicar ese día, antes de que pasara todas las cosas, porque ya había pasado, pero todavía no tenía la sentencia, eh, llega y un hermano me dice, oye hermano, el sábado mañana te toca predicar. Sí, me dijo, mira, hay un plan que se van a retirar varios hermanos cuando tú pases al púlpito. Te lo digo para que tú sepas. Ya, muchas gracias. Entonces yo iba preparado y eso es la mano de Dios. Yo iba preparado y me subí al púlpito para predicar y empiezan a pararse los hermanos, retirarse. Como la mitad de los hermanos se retiraron. Y yo quedé ahí. Y eso es misericordia de Dios porque Dios usó un instrumento para advertirme. Yo creo que si no hubiese sabido estas cosas, para mí hubiese sido más chocante. Pero yo ya sabía lo que iba. Entonces, ¿a qué voy yo? Que a veces las decisiones se toman erradas, porque al final todas esas personas que me hicieron desaire, la junta de iglesia que me sancionó, ¿cierto? En diferentes, esto fue distrital, eh, dejé todas las manos del Señor, todas las manos, que la justicia, inclusive le dije al Señor, Señor, dame un sueño, dame una visión, porque si yo realmente me equivoqué, yo me retracto al tiro y lo hago públicamente. A ese extremo llegué y le pedí al Señor, pero al final no, la respuesta la encontraba, como les digo, en los libros del Espíritu de la Profecía y en la palabra, en la Biblia. Bueno, las dos son palabras en el fondo, pero aquí voy yo. Eso me fortaleció, me empecé a alimentar, a alimentar. Y cuando yo fui con una Citroën, llevé a mi familia a la iglesia, iba dispuesto a entrar a la iglesia. Habían pasado más de 2 meses más o menos sin ir y había tomado la decisión. Pero llego justo en el templo, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Entra tú con mis niños y yo me voy a ir con la Citroën, me voy a apartar de la ciudad. Y me fui al desierto. Y ahí le pedí al Señor llorando, de verdad que se lo digo, yo no soy muy, muy llorón, pero esa vez estaba llorando porque seguía con esa angustia, esa desesperación. Y después que terminé de orar, me fui a la iglesia y justo había terminado y se acercan dos ancianos y me dicen con estas palabras, hermano, hicimos una reunión, queremos que tú prediques una semana de profecía. Yo me sentí la persona más contenta, más contenta. Y con el tiempo vinieron los hermanos a pedirme perdón porque se habían equivocado y todo lo demás. Supe perdonar, mi esposa supo perdonar, mis hijos que eran pequeñitos supieron perdonar. Hermano, es importante cuando hay conflicto, cuando hay problemas y a veces las decisiones son erradas de los dirigentes, eso no es motivo para que tú te retires de la iglesia. Tú tienes que seguir igual porque tú sigues a Cristo, no sigues a los hombres. Y el enemigo se ensalza contra ti. No son los hermanos, es el diablo que hace todos estos trabajos.
Entonces tú tienes que tener un convencimiento que tus enemigos no son mis hermanos, sino el diablo mismo que actúa contra tu persona. Eso nada más, hermanito. Amén, Gracias. amén. Amén. Y también son pruebas, ¿no? Que de hecho todo cristiano tenemos que pasar. Dios permite, pero nosotros no debemos entender eso de que en todo instante estamos siendo probados. Bueno, entonces en este caso, hermanos, aquí dice aquí, ¿no? El contexto parece favorecer la segunda opción. O sea, en este caso, cualquiera hubiera sido el problema, ¿no? Los pecados que hay en Corinto, ¿no? No especificar tal vez uno nada más, el hombre fornicario generalmente decimos, ¿no? En cualquier caso, la enseñanza más importante del pasaje se refiere a cómo la iglesia debe tratar a una persona que ha pecado. Entonces, lo importante es eso, cómo tratar. No, entonces ahora el hermano nos ha contado su testimonio y entonces para hacer todas las cosas hay que hacer un proceso correcto, cabal. Voy a seguir leyendo. Dice, el texto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador. Entonces, hermanos, cuando se llama la atención, ¿no? Y todo esto, es porque se quiere llevar, ¿no? A que haya, que se arrepienta, que haya perdón, y después se reafirme, ¿no? En el amor, ¿no? Al pecador. Porque todos somos pecadores y todos nos equivocamos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, a ver si hermana le puede pinchar ahí para leer un poquito más de esto. Miren lo que dice acá. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ha habido arrepentimiento, debía haber perdón también, le perdonaron y ahora hay que reafirmarlo, ¿no? Como el hermano contó su testimonio, ¿no? Lo que pasó. Segunda de Corintios 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Eso es lo que estaba recalcando, en presencia de Cristo. No puede la iglesia hacer sus juicios o las disciplinas, no puede, lejos de Cristo, no puede ser así. No, porque la iglesia humanamente nosotros nos podemos equivocar, pero siempre la humildad tiene que estar en base a lo que dice la palabra de Dios, pues no podemos salirnos de ello, ¿no? Porque podemos equivocarnos. Continuamos ahora sí. Hermano, justo Sí, sí, antes de continuar, la experiencia de nuestro hermano que acaba de mencionar es tremendo. Y lástima que a veces la iglesia no procede como debe proceder. No lo visitaron, no lo restauraron, no se cercioraron que realmente el problema era tal cual. Simplemente fue como dijo, una acusación. Y a eso vamos, hermano. El demonio se aprovecha, sí, pero también nosotros somos, la iglesia debiera ser sabia frente a esas decisiones de poder borrar o estar en disciplina a un miembro. Disciplinar es bueno. Todo lo que acaba de leer lo anterior es correcto. Es para restaurar al ser humano. Pero cuando se procede, ahí va el problema. Muchas veces hay juntas que ni siquiera lo visitan al hermano. Puede estar en fornicación, en mentira, lo que fuera. Total es pecado. Aún la mentira, aún el codiciar es pecado, pero no se sanciona como debiera tampoco. Aún comprobando. Yo recuerdo, ha habido un año, por ejemplo, un hermano anciano de iglesia llevó a su hija a poder dar examen sábado. Se predica muchas veces, pero no se cumple. Sucede que se le disciplinó, todo era un acto público, comprobado las cosas, pero ni siquiera se le visitó. Ahí vamos el problema. Si queremos restaurar al ser humano, la Biblia también tiene el procedimiento que debemos hacer, cómo se debe proceder, visitarlo,
¿no? Ya sabemos los procesos. Ir a visitarlo, yo lo vi, voy a ir a visitarlo solo. Continúa el hermano, voy con un anciano. Continúa el hermano, va a la iglesia, el pastor. Y si no, recién viene la disciplina. Entonces, cuando no se procede, causamos esto. Y esto, el hermano estuvo en peligro. Si el hermano no era fuerte, o sea, realmente en su fe hablo, hermano no estuviera en la iglesia, ya se hubiera ido y hubiéramos sido piedra de tropiezo, me involucro como iglesia, hubiéramos sido piedra de tropiezo para el hermano en su fe y el demonio se aprovecha, porque acá el demonio es quien se aprovecha el momento y la circunstancia, y hay muchos, muchos que no vienen por esa situación. ¿Por qué? El procedimiento. Los hermanos nos ponemos indiferentes frente a ahí lo menciona la hermana, frente a un guerrero que cayó. Cayó, fue comprobado, sí, pero hay que visitarlo, hay que restaurarlo, hay que amarlo más. Es como un padre, a ver si su hija o hijo cae en algún error. Qué tristeza de padres que dice, te me vas de la casa porque no merezco que tú seas mi hijo. Es la tremenda, si la palabra acá es estupidez de cometer ese error en lugar de abrigarlo y decirle, hijo, tú puedes cambiar. Por eso dice la Biblia, podrás dar tú piedras en lugar de pan, podrás dar serpientes en lugar de pescado a tu hijo. Anda, ve, mía a tu padre que aún en todo esto te da, ¿no? ¿Sabe qué, hermanos? Es mucho de reflexionar este tema, especialmente para los ancianos, las personas que forman de la junta de iglesia, de poder proceder bien, porque por eso dice, lo que atares en esta tierra será atado en el cielo. Si tú perdonas acá, en el cielo se te perdonará a ti. Pero si tú haces también otras cosas, también en el cielo se te condenará, en otras palabras. Es muy dura y es triste cuando borran de la iglesia, hermanos, y no proceden como debe ser. Y todavía la ignorancia hace de que los hermanos no te hablen, en lugar de proceder con amor. Eso era todo, hermano. Un comentario Muy frente a bien, todo. muy bien. Gracias, hermano David. Sí, solamente aquí añadir a lo que nuestro hermano decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importantísimo eso, hermanos, ¿no? Para la solución de todo problema que hay dentro de la iglesia, e incluso fuera de la iglesia, cualquier problema que se solucione, como dijo Dios, ¿no? O en la Biblia, en los Salmos, ¿no? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, ¿no? O sea, en vano. Si Jehová no está en tu matrimonio, ese matrimonio no va a fracasar. Aparentemente puede estar bien. Eso es tajante, ¿no? Ese es el problema de este mundo. Se separó de Dios. Y si está lejos de Dios, está perdido el mundo. Pero gracias a Cristo hay para volver a Dios. O sea, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, la familia, la casa. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano los policías están cuidando la ciudad. Entonces hay que pedir, por ejemplo, yo estoy aquí en el Perú, y debemos pedir, ¿no? Los peruanos, ¿no? Señor, por favor, cuide este país, tantas cosas que hay, esto, aquello. Tenemos que pedir también por nuestro país, por nuestra comunidad. Si estoy en el Cusco, estás no sé dónde, ¿no? Y entonces pedir, ¿no? Pero si Jehová no está, entonces, esto digo, hermanos, ¿por qué? Porque a veces nosotros podemos hacer todo lo que es posible y realmente pues se solucionan problemas. No el caso, yo cuento este caso de que ya un esposo, ¿no? Que no son de la iglesia, pero un esposo le sacó la vuelta pues a su esposa y ya pues la esposa por sus amigas le decía, vámonos contigo a la discoteca, mira, yo te voy a presentar amigos, que esto, aquello. Y ahí como somos predicadores, mi esposo por ejemplo, predicaba y decía, no, no, no hagas eso, no te va a hacer mal, que esto, aquello, no predicando y así. Gracias a Dios que sí tienes razón, dice, porque ya estaba yendo, pero ya pues, mejor.
Entonces, hay que trabajar, hay que orar y así, hay que perdonar y así, hay que atacar el problema, ¿no? Se resolvió el problema, pues estuvo muy bien, muy bien, muy bien, pero, y era muy agradecida y así, ¿no? La familia. Pero, hermanos, otra vez, ¿no? Cometí el mismo error, el esposo, y ahí ya, pues ya no había solución, ya creo, porque, y así. Entonces, yo digo, ¿no? Que si el problema se solucionó así, ¿no? Bueno, esto del mundo estoy viendo, ¿no? De que si no está Cristo ahí, no está permanente Cristo ahí trabajando, o sea, permanece, sea quien sea, sea tú, yo creo que si Cristo no está en mí, hermanos, pues vamos a cometer errores. O sea, la presencia de Cristo, con razón Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Solamente Cristo es el que puede hacer de nosotros algo bueno estando con Él, nos puede usar para bien. Pero si Cristo no está, pues el enemigo nos está usando, pues hermanos. Eso es bien tajante y es bien claro. Siempre eso, hermanos. Por eso aquí dice, el pasaje también sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, sí, pero es necesaria, pues, ¿no? Por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientados a la gracia, algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordias. O sea, aquí, hermanos, la presencia del Señor tiene que estar para la disciplina, ¿no? Pero si no está Él, nos podemos equivocar en hacia un lado o hacia el otro lado, pues, hermanos, ¿no? El pecado, dice, debe ser tratado, pero con amor. Por lo tanto, Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor, por el mismo, dice, porque él mismo amaba pues a la iglesia, hermanos. Y ahí después dice aquí, hermanos, la iglesia de Corinto podía amar al ofensor, como dice ahí, hemos leído 2 Corintios 8, ¿no? Porque ella misma era objeto pues del amor de Dios a través del amor de Pablo, ¿no? O sea, Pablo era un instrumento de Dios y el amor de Dios se manifestaba pues a través de Pablo para Corinto. ¿Qué nos enseña esto acerca del amor? ¿Qué nos enseña esto acerca del amor? A ver, hermanita, súbalo. Si continúa todavía aquí o ahí termina nuestra lección de escuela sabática, ahí termina. Me gustaría leer un poquito esto de Elena de White, hermanos, que ahí hay una cita muy importante. Me parece que eso para culminar. Miren lo que dice aquí, hermanos, el comentario de Espíritu de Profecía. Miren, esto es importante. Ningún integrante de la iglesia debe aconsejar. Miren, ningún integrante de la iglesia debe aconsejar. Ninguna junta directiva recomendar. Mira, ninguna junta directiva recomendar. Está diciendo que nadie, ningún integrante de la iglesia debe aconsejar, tampoco la junta de iglesia no debe recomendar, ni ninguna iglesia votar, dice, ¿no? Que el nombre de una persona, ¿no? Que obra mal, digamos, hay un hermano que está obrando mal, ¿no? Sea excluida pues de los libros de la iglesia. Nadie dice debe hacer eso ¿hasta cuándo? Hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. O sea que hay que seguir todos los pasos que Cristo dice. Pues, cuando estas instrucciones se hayan cumplido, o sea, lo que se ha dicho, ¿no? Si tú ves a tu hermano que está pecando, tú anda, no estés chismeando a otras personas, a nadie. Tú primero anda a ese hermano, dile, hermanito, mire, yo te quiero bastante, me parece que esto está mal y eso te va a hacer daño, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo reaccionará? Pues no, entonces de repente ahí se arrepiente, sí tienes razón, hermanito, estoy mal, que esto, aquello, ¿no? Pero no te preocupes, vamos a orar, hermano, entonces conságrate a Dios y tantas cosas. Dios te pondrá palabras, ¿no? Y se solucionó el problema, ya eso terminó allí. Nadie más se enterado y ahí terminó, se concluyó. Pero si no te hace caso, irás pues, con el anciano, con otro hermano, así para hablarle, ¿no? Porque rechazó de repente, ¿no? Lo que tú le hablaste. Ya sí, tal vez no hace caso a nadie, a los dirigentes, con el pastor, pues entonces ya, de repente ahí se soluciona el problema, ¿no? Y ahí nomás terminó.
Pero cuando ya, pues ahí todos, ya no, pues, se ha hecho todo el esfuerzo, pues entonces ahí recién la iglesia, la junta de iglesia se reúne para ver este caso. Pues se ha revelado el hermano, no acepta, no quiere reconocer. Bueno, ya. Entonces ahí recién, pero bajo todo lo que dice la palabra del Señor, pues no, siempre bajo la dirección del Señor Jesucristo. Entonces ahí recién se dará pues ese voto, ¿no? De que se va a disciplinar al hermano. Pero no es la junta la que va a votar o digo, va a disciplinar, en sí va a ser toda la iglesia, porque públicamente en la iglesia se dirá nuestro hermanito y así, ¿no? Se dirá, porque es conocido ese problema ya, entonces dirá así. Entonces, o hay alguna observación de algún hermano que dice lo contrario, ¿no? Entonces da lugar a que la hermandad de toda la iglesia, de los bautizados, alguien pueda decir, no, de repente tiene otra cosa que decir, ¿no? En secreto lo dice, ¿no? Pero esto así, bueno, entonces se agota todo y toda la iglesia unánimemente vota, ¿no? Para disciplinar también al. Ese es el procedimiento, ¿no? Entonces tiene que seguir eso. Si no, pues no es porque una persona dice, un anciano dice, o alguien se ha imaginado, y esa va a disciplinar. No, hay que hacer un proceso así, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu de Profecía. Cuando estas Hermano, instrucciones, hermano, qué sí, buen pasaje ese, qué bueno, ¿dónde aparece eso? Qué bueno, bueno ese pasaje, impecable. ¿Dónde aparece? En qué es, libro? hay una aplicación que hay, hermano, en la internet, esto de la lección, y le aumentan ahí el comentario, ¿no? Del Espíritu de Profecía. Y Ya. justamente allí, ahí está ese comentario, mm, ¿no? Y continúa bastante también, ¿no? Y eso ahí está viendo la hermana, está en Consejos para la Iglesia, páginas 466, 467, creo. Está el Ya, consejo para hermano. la iglesia. Ya, Sí, hermanita Mónica, ¿me ajá, la puede mandar después por el WhatsApp, por favor? sí, claro, todo Muchas el Sí, mi hermano. comentario, Ya, sí, gracias, hermanita. generalmente Muy buen ponen a pasaje. veces en los, Mm. en el WhatsApp, así ponen esto. Entonces, hermano, usted pueda poner siempre en el WhatsApp, así para todos nuestros hermanos. Creo que usted siempre pone la lección, los comentarios también, entonces, es muy buenos. Entonces, eso, hermanos, miren lo que dice, recalco. Ningún integrante dice, a ver, hermanita, un poquito más, a ver, bueno, ahí. Ningún integrante de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluida pues de los libros de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia dice, la iglesia queda así, recién la iglesia queda delante de Dios. El mal, el mal debe, dice, el mal cantarse tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no se propague. No hay que cortar pues, los males que puede haber en la iglesia. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella aparezca, dice, delante de Dios sin mancha, revestidas del manto de la justicia de Cristo. O sea, es lo que Pablo buscaba, pues, no, hermanos. A ver, súbalo un poquito más, hermana. Eh, de repente, algo que a mí me llamó la atención es un texto bíblico, hermanos. Dice ahí, si el que erró se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad. Y aun cuando no se arrepienta, aun cuando quede fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Como decía David, ¿no? Se tiene que hacer, por más que sea disciplinado. Han de procurar fervientemente que se arrepienta, ¿no? Y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y confesando y abandonando su pecado, da indicios de arrepentimiento, se le debe perdonar y darle de nuevo la bienvenida al redil. Sus hermanos deben animarle, ¿no? En el buen camino, tratándose como quisieran ser tratados, ¿no? Si estuviesen en su lugar, considerándose a sí mismos, no sea que ellos sean tentados también. O de cierto os digo, continuó Cristo, a ver, hermanita, súbele un poquito, hay un texto bíblico, justamente este es el texto bíblico que a mí me ha hecho cabecear, hermanos. De cierto os digo, continuó Cristo dijo, miren, que todo lo que atéis en la tierra
será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto lo malinterpretan. Y lo que es la iglesia romana, que estoy papal, lo malinterpreta dándose el lugar a ellos a hacer lo que les antoje, les dicen, no, nosotros somos la iglesia madre, que esto, aquello, y lo que decimos, eso es lo que vale, y así, y incluso contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. De eso la iglesia puede cometer ese error, ¿no? Porque esto es lo que está diciendo aquí, hermanos, si uno lee antes, versículos antes de que, en qué contexto se está hablando esto, hermanos. Mateo 18, 18, ¿no? También había un problema, ahorita no lo recuerdo precisamente, pero había un problema como hemos estado mencionando, hermanos, de justamente de eso, ¿no? De que había que hacer los pasos de seguir. Y si, hermanita, si no puede usted, bueno, si alguien tiene la Biblia, de repente nos hace recordar de qué trataba. Era justo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, de una disciplina que se tenía que hacer, creo, algo así. Pero viene el texto en ese contexto, hermanos. Hermano, No es que justo, independientemente de Cristo no podemos hacer un juicio. Sí, hermana, no sé qué me decía. mire, Si tiene atar en usted el ese, texto anterior, en el sentido de lo que está diciendo ahí, atar en ese contexto significa reconocer y hacer efectiva una decisión disciplinaria de acuerdo con los principios de Cristo. Por ejemplo, cuando después ajá, de seguir el proceso indicado, la persona persiste en su conducta y la iglesia debe actuar. Desatar significa liberar o restaurar. Por ejemplo, cuando una persona reconoce su error, se arrepiente y puede ser recibida, perdón, nuevamente en plena comunión y será atado en el cielo, no significa que la iglesia pueda hacer que el cielo apruebe cualquier decisión humana. La idea es que la decisión tomada en la tierra debe estar alineada en armonía con la voluntad de Dios. así es. Entonces esto se malinterpreta. Así hay textos bíblicos, hermanos, que a veces uno lo lee, entonces piensan, ¿no? Que ya nosotros somos los líderes, o yo soy el pastor, o los ancianos de iglesia, y aquí nos tienen que hacer caso. Pero somos pues pecadores, nosotros también nos podemos equivocar. No, por eso es que en el contexto donde se ha hecho todo lo que se recomienda, ¿no? Todos los pasos como Dios manda y así. Si lo encuentran, hermanos, Mateo 18, 18, lean los textos anteriores. Me olvidé el contexto mismo, pero va en esa línea, ¿no? De lo que Eh, hemos estudiado, hermanos. Hermano, Así. en el Sí, sí. versículo 15, el Señor dice que deben Ajá, ir primero a hablar personalmente con la persona. En el ahí está, 16 dice que deben llevar uno o dos testigos. En el ahí está. 17 dice que si no escucha, deben comunicarlo a la iglesia. Y en el 18 es donde dice, cierto, que se toma la decisión disciplinaria, donde se ata o se desata, cierto, pero según la voluntad de Ajá. Dios. Ahí está, se dan cuenta, hermanos, pero a veces uno lo saca de este contexto y eso es lo que es ahora la iglesia romana. Lo han sacado de su contexto, se atribuye poder más que Dios incluso para hacer lo que es actualmente tiene esa mentalidad, pues, ¿no, hermanos? Por eso en este último conflicto vamos a estar, el tiempo nos ha ganado, hermanitos, así que me gustaría que alguien quiera orar, hermanos, ¿no? Hermana Mónica, por favor, indique quién va a orar. A ver, usted que está al tanto por ahí, alguien. Eh, a ver, denme un segundito. Bueno, si alguien quiere orar, puede hacerlo, ¿cierto? Pero si no, vamos a pedirle a quien ha estado aquí. No sé si está nuestro hermano David todavía. Mm. No sé si nuestro Sí, hermano David está por aquí. hermanita, aquí estoy. Hermanito, buenos días, mi hermanito. ¿Nos puede dirigir la oración final, por favor? Ok, hermanita, vamos a orar. Eh, Nos ponemos en posición de reverencia para poder implorar en el nombre de nuestro Creador. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti, un grupo de tu iglesia, para poder implorar tu nombre y te hagas presente en nuestras vidas. Gracias por estas lecciones en las cuales podemos recapitular, recordar y refrescar nuestra mente cómo debemos proceder frente a un problema. Nadie está libre, todos estamos propensos a caer aún con el pensamiento. Pero te pedimos, Padre, que tú
puedas siempre restaurar nuestras vidas, que tú puedas siempre abrigarnos con tu manto de justicia y hacer que el enemigo no nos destruya, porque él está como león rugiente, dando vueltas a nuestro alrededor, tratando de devorarnos. Nomás te pedimos fortaleza, que tú puedas siempre estar a nuestro lado y que podamos salir airosos como un José, como Daniel, como David. Frente a los problemas podamos siempre estar junto a ti y podemos restaurarnos cada día contigo. Padre, haz de que este día sea lindo en nuestros planes, en nuestros deseos humanos. Bendice a nuestras familias, bendice al desvalido, bendice al hospitalizado, al encarcelado, a la viuda, al huérfano, y ayúdanos a llegar a ellos también. Padre, una vez más, gracias por las lecciones que nos ayudan a reflexionar y a ver un futuro mejor para cada uno de nosotros. Bendice a nuestra iglesia entera, bendice a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a los directivos de cada iglesia. Tú puedes estar con ellos. Una vez más, gracias y te encomendamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Hermanitos, que Jehová, pues, hermano, hermana, que estás acá, como dice el Señor, no, esta es la bendición de Dios, no. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta mañana, Dios mediante, hermano, hermana.